Queridos amigos, quizás hoy nos ayude a empezar con dos preguntas. Primero, ¿cuánto hay que estudiar para saber mucho? Y después, ¿cuánto hay que saber para ser sabios? Y en realidad, enseguida nos vamos a dar cuenta que no es que haya que estudiar mucho para saber mucho. Y ni siquiera sabiendo mucho está garantizado que seamos sabios. Hoy Jesús nos ayuda a ir al corazón, mirándolo en el pesebre, a ir al corazón de la sabiduría, esa que podemos llamar la sabiduría de los santos. El Verbo se hizo carne, nos dice San Juan, en el prólogo de su Evangelio que hoy proclamamos en la misa. El Verbo se hizo carne, la palabra de Dios, que estaba antes de la creación del mundo, la palabra eterna de Dios, que crea el mundo y nos da a cada uno de nosotros la vida. La palabra de Dios es la sabiduría de Dios que existe antes que el tiempo, la palabra eterna de Dios. Pero esta palabra de Dios, la verdadera sabiduría, aquella que nos hace entender nuestra propia realidad y la del mundo entero, esa palabra se hizo carne. Y porque vino a salvarnos, Jesús, el que salva, asumió nuestra condición humana. Por lo tanto, la sabiduría consiste en realidad en ir al encuentro de este Jesús y empaparnos en él de la sabiduría eterna, la sabiduría de Dios. Ir al encuentro de Jesús. De esto se trata. Ser sabios, aprender allí, en esta palabra que es eterna pero que fue pronunciada en el tiempo. Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, para salvarnos y llevarnos a la plenitud por su amor de esta realidad que Él nos quiere regalar. La plenitud de la condición humana en el cielo. El encuentro con Jesús, entonces, es lo que nos va haciendo sabios. Nos servirán los estudios, saber de economía para quien se dedica a eso, y ojalá muchos lo entendieran bien, la economía entendida desde la palabra de Dios, desde la realidad de Dios, entender de política y sabiendo mucho, ayudar a organizarnos como familia de Dios, como comunidad humana. Pero nosotros sencillamente en nuestra vida, yendo al encuentro con Jesús, Él, hecho hombre para salvarnos, yendo al encuentro con Jesús en su palabra, en sus sacramentos, yendo al encuentro con Jesús vamos a poder crecer en sabiduría, con la sabiduría de los santos. Ir al encuentro con Jesús es irreemplazable. No hay otro modo para nosotros llamados a vivir como hijos de Dios, porque Él nos hace hijos de Dios. Y para esto sirve el año santo, para crecer en esta sabiduría de los santos. Y como nos dice el Papa Francisco, alimentando esta esperanza, esta virtud que nos da la certeza de las cosas que no se ven, que nos hace mirar el futuro con la certeza de que hemos sido llamados al cielo. La esperanza, esa hermana menor que en realidad sostiene a la fe y a la caridad. La fe que nos lleva al encuentro con Jesús, la caridad que nos permite responder
con amor a Dios y a nuestros hermanos. La esperanza, esta hermana menor que sostiene a la fe y a la caridad. La esperanza a la que estamos llamados en este año santo para crecer en sabiduría, de manera simple y sencilla, en el encuentro con Jesús, buscándolo en su palabra, atendiéndolo, recibiéndolo, abrazándolo con nuestra oración y yendo a su encuentro en los sacramentos que nos alimentan y que nos hacen vivir en comunión con Dios, con Jesús, con nuestros hermanos. La palabra hecha carne, la sabiduría de Dios expresada de esta manera tan humana que lleva nuestra realidad humana con Jesús resucitado desde tiernos maderos del pesebre a los crudos y salvadores maderos de la cruz, abrazando a Jesús, yendo a su encuentro para extender nuestros corazones al amor de Dios y al amor fraterno, sabiduría de los santos, que más que el estudio es lo que nos llevará a esa sabiduría a la que Dios nos llama y para la que tenemos como ejercicio todo este año santo. Bajando va el misa chico de Navidad. Por la quebrada bajando va el misa chico de Navidad.